Gloria a Dios, damos gracias a Dios, hermanos. Doy gracias a Dios por cada una de sus vidas. Me alegro de poderlos ver en este domingo una vez más. Es un placer, ¿verdad? Como siempre, poder venir y juntos compartir, ¿verdad? Las bendiciones de Dios. Poder venir y seguir, ¿verdad? Con un corazón dispuesto a seguir declarando que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios es misericordioso y que Él sigue siendo digno de toda gloria y de toda honra. Amén. Decía ese canto que somos el pueblo de Dios. Él nos eligió, Él nos escogió para que nosotros seamos su pueblo, para que nosotros demos testimonio de lo que Dios, el único Dios verdadero, todopoderoso, puede hacer en las vidas, ¿verdad? De cada persona que le rinde su corazón y pone su fe en Él. Y estamos contentos por eso, es un privilegio, es una grande bendición. Bienvenidos sean cada uno, los que son de casa y los que nos visitan, pues también les damos la bienvenida. Esperamos que en este día su vida ya haya empezado a ser bendecida y a través del mensaje también Dios le dé una palabra, ¿verdad?, a su corazón. El viernes, hermano, estuvimos acompañando a nuestra hermana Egna y su familia en la celebración de vida, ¿verdad?, el servicio que se le hacía a nuestro hermano José Luis, que ya está en la presencia del Señor. Y hermano, déjeme decirle que fue una grande bendición para mi vida. Salí ministrado de ahí, hermano. Salí ministrado de tal manera que no pude contener las lágrimas y no fue por dolor o tristeza, sino fue por una emoción en mi corazón al oír las palabras que daban testimonio de la vida de nuestro hermano y su fe. Es tan hermoso, ¿verdad?, que oír la familia dando testimonio de la fe de nuestro hermano, su ejemplo, un hombre de oración, un hombre que no se avergonzó de su fe nunca, sino buscó ser luz, y no nada más luz en la calle, sino luz en su propio hogar, en su familia. Y pues daban testimonio, pero me impactó el testimonio, las palabras de su hija, la segunda que pasó. Y hermana, o sea, fue una grande bendición. Y yo nada más decía en mi corazón, eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que cuando yo me vaya de aquí, también a mi familia, mis hijos puedan hablar de mí eso. Es la mejor herencia que uno le puede dejar a un hijo, hermano. Si uno de Dios te concede y me concede dejarles otra cosa aquí, pues gloria a Dios, pero la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos, su familia, es la fe en Cristo, hermano. Pero esa fe viva, porque nosotros nos vamos a ir, el dinero se va a ir, las cosas van, pero Dios siempre va a estar con ellos, aun cuando no estemos con ellos. Si ellos tienen esa fe en el único Dios verdadero, Él va a estar con ellos en todo tiempo y los va a ayudar y su palabra los va a guiar. Y es una grande bendición, fue de grande bendición para mi vida, hermana. Y pues sabemos que el hermano está gozándose, él ya venció, hermano. Él ya está en un mejor lugar, ya no está batallando con nada, él está gozando de la presencia del Señor, donde un día vamos a estar todos juntos, amén. Pero tenemos que seguir echándole ganas, hermano. Tenemos que seguir, ¿verdad?, sin desmayar, poniendo nuestra fe en Cristo, hermano. Hay dificultades, como les he dicho muchas veces, no porque yo lo diga, sino porque la palabra lo dice. En este mundo Jesucristo dijo, vas a tener aflicción, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Y viene el día en que vas a gozar de mi presencia. Dice, yo voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis un día. Sigue esforzándose, hermano.
vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir a Cristo. Los problemas que tenemos en esta vida, las dificultades que enfrentamos, comparándoles con la gloria que nos espera, no es nada. No es nada. No piense que porque está pasando por una dificultad, un problema, que Dios no está con usted. Porque el enemigo viene a hacerte pensar eso. ¿Dónde está Dios? No, Dios está ahí. Dios está ahí teniendo cuidado de ti y de mí. Y Él tiene control de todo por la situación que sea. Solamente confiemos en Él. Él nunca nos va a dejar, dice su palabra, Él nunca nos va a desamparar. Él está allí. Si alguien es fiel, es Dios, hermano. Vale la pena confiar en Él. Tengo ganas de llorar ahora, no sé qué pasa. Somos más que bendecidos, hermano. Somos más que bendecidos. Digo, el enemigo intenta desviar nuestra mirada para que nos enfoquemos en las cosas de aquí, para que desmayemos, quitemos nuestros ojos de nuestro Señor. Pero, hermano, no hay nada más precioso que caminar con Jesús. No hay nada más precioso. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 4, hermano. Y vamos a seguir meditando en los versículos 18 y 22 que los leíamos la semana pasada. El título de la enseñanza era Cuando Jesús te llama. Y dije que iba a ser como una introducción, una preparación para entender un poco más el llamado que Jesús hace a nuestra vida. Y vamos a leer una vez más. Ahora vamos a hacer la segunda parte, pero el título sigue siendo Cuando Jesús te llama. Mateo capítulo 4, verso 18 al 22. Y dice así en el nombre de Jesús. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos ante ti una vez más para darte la honra, para darte la gloria. Señor, te amamos y te agradecemos, Señor, lo bueno que tú eres con nosotros. En esta hora hemos venido, Señor, tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti. Tú eres el único que sacias nuestras almas y nuestros corazones. Y pedimos que tu palabra, Señor, en esta tarde nos ministre, nos hable. Que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, el que lleve esa palabra a lo profundo de nuestro corazón. Sea tu Espíritu Santo el que abra nuestros oídos para poner atención a tu palabra, mi Dios. Y que tú, Señor, seas glorificado en ella, Señor, y nuestras vidas sean tocadas por ti. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Entonces, hermano, a manera de introducción, ¿no?, haciendo un poco de recuento de la clase, la enseñanza pasada, hablábamos, hermano, que en este llamado que Jesús hace a la vida del creyente, pues son dos llamados, ¿verdad? Primero es el llamado a la salvación, hermano. Ese llamado que Jesús hace a todos aquellos que caminan sin Cristo, sin Dios. Thank you, hermano.
Y lo primero es que Jesús llama, ¿verdad?, a la salvación. Pero en este pasaje, este llamado que estamos viendo, no se trata del llamado a la salvación, sino se trata de un llamado a servirle en el ministerio, a servirle a Dios de una manera, de alguna manera más en serio, ¿verdad? A una dedicación, ¿verdad?, a la misión que Él, ¿verdad?, tiene, y que hace una invitación a todos aquellos que ahora están en Cristo Jesús. Entonces, hermano, decíamos que era importante saber que este llamado que Jesús hace, lo que necesitamos, hermano, es tener bien claro que cuando alguien, ¿verdad?, acepta este llamado de Jesucristo, este llamado no es como muchos lo enseñan o lo tienen en su corazón, que cuando Jesús te llama porque Él es el Rey, que es cierto, es Rey de Reyes, te llama a vivir tu mejor vida en este mundo, te llama ¿verdad?, a tener riquezas, a tener posesiones, a vivir tu mejor vida en este mundo. Esa es aunque digo, es parte verdad, porque cuando tú empiezas a caminar con Jesús, cuando tú empiezas a obedecer su palabra, pues como fruto te empieza a ir mejor, amén, en tu vida. Pero en sí, hermano, la prioridad de este llamado que Jesús hace a aquellos que se han convertido y los llama, ¿verdad?, a que se dediquen hagan un compromiso con Él. Ese llamado es a expandir su reino. ¿Qué es expandir su reino? Es hablar las buenas nuevas, es a predicar el evangelio, es a llamar a las almas al arrepentimiento para que experimenten aquello que hemos experimentado nosotros. Amén. Ese es bien importante, que la prioridad de Jesús al llamarte, a hacerte parte de tu reino, hermano, de su reino, es, ¿verdad?, ahora que tú también y yo también ayudemos a expandir su reino. Esa es su misión, su prioridad. Amén. Es importante entender eso. También hablábamos, hermano, que es importante entender que este llamado que Dios nos hace, hermano, es un privilegio. Muchas veces, ¿verdad?, se ve como una carga, se ve como un compromiso, se ve como un estorbo a mis planes, a mis deseos, a mis metas. Pero en realidad, hermano, nosotros necesitamos ver esto y poder reconocerlo cada uno de nuestros corazones, que cuando Dios llama, hermano, a lo que te llame, es un grande privilegio, hermano. Es un grande privilegio, porque en realidad Dios no te necesita ni a ti ni a mí. Él lo puede hacer todo. Él es Dios. Y si te llama a ti y a mí a ser parte de esa misión de hablar a las almas, de compartir el evangelio, hermano, es un privilegio. Porque en primer lugar, tú y yo, ¿verdad?, ni siquiera tenemos las cualificaciones para hacerlo. No lo merecemos. El simple llamado, el que Dios te elija y te llame a ti a pesar de lo que tú eres, a pesar, hermano, es un privilegio. Y lo veíamos y meditábamos algo, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, era un privilegio cuando Jesús llamó a estos discípulos. Y el tercer punto que veíamos también era que el llamado de Dios trae propósito a las vidas. Y decíamos que muchas veces, aun cuando nos convertimos y empezamos a caminar con Cristo, pasa el tiempo y pareciera, hermano, que seguimos viviendo nuestras vidas como nosotros queremos, y ese no fue el deseo de Dios cuando nos trajo y nos reveló su verdad. El deseo de Dios es darle propósito a nuestra vida. Antes íbamos sin rumbo, sin dirección, pero cuando Dios te llama, Él te quiere dar propósito a tu vida. Él no quiere arruinarte tu vida, Él no quiere, ¿verdad?, hacerte pasar por algo que de alguna manera te va a robar. Él lo que quiere es beneficiarte. Él lo que quiere es beneficiarme. Él quiere darte propósito, porque muchas veces por eso nuestras vidas están tristes, nuestras vidas, ¿verdad?, están vacías aún con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos yendo sin rumbo y sin dirección.
Estamos caminando como aquel que no tiene a Cristo, como el que no conoce la verdad, queriendo hacer las cosas a mi manera, a mi tiempo, a mi gusto. Y todo eso, si somos cristianos, tenemos que entender que ya no puede ser así. A lo que nosotros nos conviene es hacer lo que Dios, ¿verdad?, nos dice en su palabra, confiar en Él. Y cuando nosotros hacemos eso y seguimos el llamado de Dios y le creemos a Él y confiamos en Él, eso nos lleva a caminar, a vivir en su propósito. ¿Y sabe qué va a pasar cuando hace usted eso? Su corazón se va a llenar. Y a pesar de los problemas y las dificultades, usted va a encontrar descanso en eso, porque está viviendo con propósito. Pero si no está viviendo, ¿verdad?, en el propósito de Dios, sigue viviendo para usted y para lo que usted piensa y quiere, pues entonces, hermano, también vienen los problemas y aún aumentan el vacío, aumentan la desesperación, aumentan la ansiedad, aumentan aún eso que quiere apoderarse del corazón de los seres humanos, que es la depresión y todo eso, porque no hay un propósito, no estoy viviendo para el propósito de Dios. Entonces el llamado de Dios te da propósito en tu vida, no te viene a arruinar tu vida, te viene a dar propósito que te va a beneficiar. Amén. Entonces veíamos eso la semana pasada. Ahora vimos que íbamos a entrar un poco más en detalle en estos pasajes en esta semana. Entonces recordemos, el título de la enseñanza es Cuando Jesús te llama. Entonces vemos aquí a Jesús y 4 personajes más. Vemos a Jesús, vemos a Pedro, vemos a Andrés, a Jacobo y a Juan. ¿Y qué vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer? Bueno, Jesús les hace una invitación a que los invita a cambiar de vocación, o sea, a dedicar su vida al servicio del reino de Dios. ¿Se acuerdan cómo Juan el Bautista decía: arrepentíos, ¿verdad?, porque el reino de Dios se ha cercado? Entonces Jesús también de la misma manera dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces esta invitación que Jesús les hace a sus discípulos es una invitación, hermano, de ahora dedicarse de tiempo completo, ¿verdad?, a trabajar para el reino de los cielos. Y qué mejor cosa, hermano. Si alguien paga bien es Dios, hermano. Entonces, hermano, muchas veces, hermano, las personas estamos frustradas y vamos por la vida cumpliendo con trabajos o responsabilidades, pero porque las tenemos que hacer, pero realmente no nos llena, sino eso es lo que sabemos y eso es lo que hacemos para salir adelante, pero realmente no estamos satisfechos en nuestras vidas. Lo hacemos, como le digo, porque tenemos la responsabilidad y porque no sabemos hacer otra cosa. Entonces muchas veces también lo haces porque te han dicho que es todo lo que tú puedes hacer. Entonces tú te la crees, yo me la creo y no salimos de ahí, pero realmente no tenemos satisfacción, hay insatisfacción en nuestra vida, hay falta de plenitud, hermano. Ahora, ¿qué pasa como resultado de eso, hermano? Vivimos una vida sin sentido y sin propósito. Es nada más, como le dicen, no está viviendo, está sobreviviendo, ¿eh? Y así hay muchas vidas que no están realmente viviendo satisfechas en su corazón, sino simplemente están sobreviviendo, tratando de ir al día, pero realmente no son felices. Hay un vacío en su corazón, están insatisfechas, no se sienten plenas en su vida. Amén. Entonces el llamado de Jesús a estos hombres que vemos aquí, hermano, es un llamado a vivir con propósito. Y ese llamado, hermano, sigue Jesús haciéndolo a todo aquel que ha puesto su fe en Él. Es un llamado a encontrar la plenitud. ¿Tú quieres sentirte pleno? ¿Tú quieres sentirte lleno? Si tú quieres sentirte lleno y pleno, hazle caso a Jesús.
hazle caso a Jesús. Es un llamado, hermano, a experimentar la satisfacción verdadera que solo se encuentra cuando vivimos para hacer lo que Dios nos ha llamado para hacer. Es un llamado a dedicarse y a consagrarse a hacer la obra de Dios. Hermano, mire, siendo honestos, esto no es fácil hacerlo, ¿ok? Le mentiría yo si le digo que es fácil, y le voy a hablar de mi propia experiencia. O sea, mis planes no eran estar aquí, detrás de este púlpito. No eran mis planes, hermano. Cuando viene el llamado, llegó de donde menos y de la manera que menos esperaba yo. Y le voy a mentir si le digo que no traté de rechazarlo. ¿Por qué? Porque habían cosas en mi cabeza que me decían, no, a lo mejor eres tú solamente, es tu mente, tus emociones, y no, no estás capacitado, pues ni a la escuela has ido, o sea, no puedes ni hablar allá, o sea, todas esas cosas, y era difícil para mí aceptar este llamado que Dios me estaba haciendo. Y no pasó de un día a otro, hermano. Hubo un tiempo de estar orando nosotros, varios hermanos, y esperando confirmación de Dios, y esperando, y uno como siempre dudoso, y confírmame con esto, y confírmame con lo otro, y esto, y siempre, Señor, yo no quiero hacer algo que tú no me estás llamando, porque sé que no va a resultar, porque sé que no puedo. No es algo fácil, hay muchas cosas que vienen, ¿verdad, hermano? Pero déjeme decirle que ahora que ya estoy aquí, que después que, a pesar de que traté de esquivar este llamado, Dios en su misericordia persistió hasta que agarró mi corazón y me confirmó que Él era Él. Hermano, es lo mejor que me ha pasado. No le voy a decir que es fácil. Ya he renunciado en mi mente varias veces. No le voy a decir que es fácil, hermano, pero créeme, es lo mejor. Aunque sea a tropezones, a como sea, mi vida tiene un propósito. Antes no la tenía tanto, hacía lo que, aún como creyente, pues voy acá y hago acá y dejo de ser, o sea, pero aquí, hermano, estoy consciente de la responsabilidad que tengo delante de Dios y delante de ustedes. Y aunque a veces no lo siento, lo hago porque tengo que hacerlo, porque soy responsable ante Dios y soy responsable ante ustedes. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que me beneficia a mí, porque me mantiene donde tengo que estar, porque me recuerda la palabra de Dios, porque yo soy como usted. Yo necesito estar, que Dios me esté recordando cada día su palabra, porque soy cabezón. Y es un beneficio, hermano. Y sabe que aunque es difícil, no le puedo pagar nunca a Dios el privilegio y la bendición de que me ha escogido. Y a pesar de todas mis limitaciones, me permite el privilegio de estar aquí, hermano. Yo creo que muchos de ustedes, si nos vamos a merecimientos humanos, merecieran mucho más estar ustedes aquí que yo. Solo Dios sabe. Pero a Él le ha placido. A Él le ha placido. Y le doy gracias por eso. Y hermano, como le digo, no es fácil, da temor. Pero si tú te atreves, como estos discípulos se atrevieron, vas a experimentar la gloria de Dios. Vas a conocer a Dios de una manera más profunda, más cerca. Y no hay nada más precioso que eso. No hay nada más precioso que eso. Es un privilegio servir a Dios. Como le digo, Dios no te necesita a ti y no me necesita a mí. No nos necesita. No hay nada en nosotros, hermano, que impresione a Dios, déjame decirte. Muchas veces el diablo viene a atacar nuestro orgullo. Oh, si tú eres necesario, tú sabes, tú esto, tú lo... No hay nada en nosotros, hermano, que impresione a Dios.
No hay nada. Solamente acuérdate y acordemos de dónde nos sacó Dios. Acuérdate, haz memoria de dónde te sacó Dios. ¿Dónde estábamos antes de que llegara Él a nuestra vida? Algunos con pensamientos de suicidarnos, otros, hermano, pensando que, ¿verdad?, no había esperanza para nosotros más. Pero ahí llegó Jesús y derramó su gracia en nuestras vidas. Y estamos aquí por su gracia y misericordia. Y pensar que todo eso, como tú estaba tu vida, estaba mi vida, y aún así Dios te haya escogido y me haya escogido, hermano, es un privilegio. O sea, tenemos que ver eso. Es un privilegio, hermano, que Dios te elija para ser parte de su equipo de trabajo, como hablábamos la semana pasada, para llevar a cabo la obra de Dios, de expandir su reino, hermano. Podía haber llamado Jesús en ese tiempo a los maestros de la ley, pero no, pues escogió, ¿verdad?, aquellas personas que la sociedad consideraba ignorantes, que los maestros consideraban como materia que no servía y no daba para más que para ir a hacer un oficio. Pero Jesús se fijó en ellos, así como se fijó en ti y en mí. Fíjese si no es un privilegio. No sé si a usted le pasó, pero a veces cuando allá en el barrio, en las colonias, jugábamos fútbol y de repente vamos a hacer unos equipos para jugar fútbol, y a ver, tú y tú escogen, y empezaban, no, a ver, pues yo escojo aquel y yo escojo aquel, y lo más feo, hermano, que a uno no lo escogieran o que lo dejaran hasta el último, hermano. Se sentía feo porque iban escogiendo y a los que pensaban que eran mejores, ¿verdad? Y a los más peorcitos los iban dejando al último. Y ya sabías que si eras el último ya te escogían porque te tenían que escoger. O te decían, ahí te va de... Pero imagínese usted, hermano, Jesús nos escogió a pesar de todo. Imagínese usted si no es un privilegio, es una bendición, que ha sido escogido a pesar, ¿verdad?, de que no tenemos las calificaciones para ser parte de su equipo. Entonces, hermano, tenemos que tener presente eso. El versículo 18, hermano, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Andando Jesús junto al mar de Galilea, dice, vio a dos hermanos. Sabemos, hermanos, que, bueno, ya muchos lo saben, otros no. El mar de Galilea es un lago de agua dulce, no es un mar al que nosotros estamos acostumbrados a llamarle mar, sino es un lago de agua dulce. Y este lago tiene varios nombres. Tiene el lago de Tiberias, el lago de Genesaret, el lago de Galilea y el lago de Kineret. Todos esos nombres, ¿verdad?, pero es el mismo lago que están ellos mencionando. Y mide aproximadamente a 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho, que son como 13 millas por 7 millas, algo así, para que se dé una idea. Cuando yo fui a Jerusalén, a Israel, y fui ahí, yo también esperaba ver un mar, ¿verdad? Pero no, es un lago muy grande, muy bonito, pero cuando habla del mar de Galilea se está refiriendo ahí en un lago. Y dice que Jesús andaba por ahí, ¿verdad?, alrededor de ese lago, pero Jesús no andaba ahí tomando el sol, ¿verdad?, sino Jesús andaba haciendo lo que Él vino a hacer. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Cuál era su misión? Hablar del Evangelio, ¿verdad?, hablarle a las almas. Eso andaba haciendo Jesús, predicando el Evangelio. Entonces dice la palabra que vio a dos hermanos, y está hablando de Pedro y está hablando de Andrés, pero no era la primera vez que los veía a ellos, hermanos, sino vemos en el Evangelio de Juan que ya Jesús había tenido un encuentro con ellos.
Si se acuerdan ustedes, Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero después que Juan el Bautista pues dio testimonio que Jesús era el Cordero de Dios, Andrés empezó a seguir a Jesús. Después Andrés le comunicó a su hermano Pedro que habían encontrado al Mesías, y así, ¿verdad? Pedro empezó a seguir a Jesús. Y recuérdense que hablamos que antes de llegar aquí donde Mateo nos está llevando este pasaje, ya había pasado un año del ministerio de Jesús, amén. Un año en el cual, hermano, ya Andrés y Pedro ya le habían seguido a Jesús, ya habían sido testigos, ¿verdad? De ver a Jesús predicando el Evangelio. Habían sido testigos también ¿se acuerdan del primer milagro de Jesús en las bodas de Canaán? ¿Verdad? Ya habían sido testigos de eso, lo acompañaron. Ya habían sido testigos también, hermano, de cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. Habían sido testigos también cuando Jesús, ¿verdad?, tuvo ese encuentro con la samaritana. Entonces, no era la primera vez que los veía, ¿verdad?, sino dice que vio a dos hermanos, pero ya se conocían, ¿verdad? Entonces ya habían seguido a Jesús ellos por un tiempo, pero después de un tiempo volvieron a sus propias ocupaciones y sus responsabilidades. Y sabíamos que ellos eran pescadores, entonces tenían familias, tenían responsabilidades, y habían regresado a hacer sus responsabilidades. Pero ahora, hermano, Jesús, vemos que pues Él seguía en su misión, Él seguía enfocado en predicar el Evangelio. Hablamos la semana pasada que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero también veíamos, hermano, que esa misión que Jesús tiene, ¿verdad? Él viene y lo establece, pero Él no lo iba a hacer solo, hermano, sino Él iba a invitar a aquellos que ponían su fe en Él, no solamente, ¿verdad?, a entrar y ser parte de la salvación, sino ahora a ayudarle con la misión que Él tenía de proclamar el Evangelio y llevar las buenas nuevas a todos aquellos que no le conocen. Vamos ahí a Lucas, hermano, capítulo 5. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Y ahí vemos un poco de lo que les estoy hablando. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Me dice con un amén cuando lo tenga. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, ahí se está refiriendo al mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Si nos quedamos solamente, ¿verdad?, con lo que leemos en Mateo, podemos, ¿verdad?, pensar que Jesús nada más llegó y dijo: vengan y síganme. Pero aquí nos da, ¿verdad?, más detallado todo lo que había pasado antes de él hacerles esa invitación a seguirlo, ¿verdad?
podemos ahí ver más con los detalles que nos da Lucas lo que sucedió. Entonces, este pasaje también nos dice que ellos eran pescadores, hermano. ¿Y por qué Jesús hace ese llamado a ellos? Bueno, a pesar de que eran pescadores, a pesar de que eran gentes que la sociedad y aún los maestros que enseñaban la palabra de Dios en esos tiempos les consideraban como que ellos no iban a tener la capacidad de enseñar la palabra ni de hablarle de Dios a nadie, Jesús no pensaba lo mismo. Jesús vio el corazón de estas personas, de estos hombres, hermano. Jesús vio su disposición a trabajar, hermano. Y eso es todo lo que Jesús estaba buscando en ellos, hermano. Y es lo que Jesús busca en toda persona. Jesús busca, ¿verdad?, el corazón dispuesto, y un corazón, ¿verdad?, también dispuesto a trabajar para su gloria. Y estos hombres tenían un corazón que agradaba a Dios, y también eran hombres, hermano, que eran trabajadores, y ahí Jesús estaba siendo testigo de esto. Entonces, hermano, Jesús busca un corazón sincero y un corazón dispuesto a trabajar. Es todo lo que necesita. ¿Por qué? Porque Dios no llama a negligentes. Dios no llama a nadie que sea negligente, porque entonces no va a ser fiel y no va a estar dispuesto a hacer la obra de Dios. Y si en algo se fija Dios cuando Él llama a alguien al ministerio, es, hermano, a que tenga el corazón como Dios quiere que esté, y que también sea una persona, ¿verdad?, que no sea negligente, que no sea perezosa, sino que sea una persona que está dispuesta a trabajar, y más tratándose del reino de Dios, hermano. Si Dios encuentra, si Jesús encuentra esos corazones, Él hace lo demás. Él se encarga de hacer lo demás. Y lo vemos en la vida de estos hombres, hermano. Como le digo, hombres que no tenían estudio, hombres que no tenían la preparación, eran simples pescadores, hermano. Pero como ellos decidieron aceptar el llamado de Jesús y le siguieron y dejaron todo a un lado, entonces Jesús se encargó de hacer la obra en la vida de estos hombres. Y es lo que Jesús sigue haciendo en la vida de todo aquel que se dispone a seguirle, a creerle, a confiar en Él. No importa cuántos impedimentos tú te veas a ti mismo, y no importa cuántas cosas el diablo te ponga en tu corazón, en tu mente, Jesús puede hacer la obra así como la hizo en estos varones. Vamos a Hechos capítulo 4, verso 1 al 13. Y vamos a ver que después de un tiempo, después de que Jesús se fue, la obra, ¿verdad?, que Él hizo en estas personas que se atrevieron a confiar en Él y aceptar el llamado que Él les había hecho. Y aún aquellos, hermanos, que los habían desechado, aquellos que habían dicho que ellos no eran capaces de compartir la palabra ni hablarle de Dios a nadie, reconocen que algo ha pasado en estas vidas, y es glorioso ver esto. Hechos capítulo 4, verso 1 al 13, voy a leerlo rapidito. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, está hablando los discípulos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, dice, creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto?, le preguntaban ellos a los discípulos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel,
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fíjense aquí, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Vemos la transformación, ¿verdad? Que Jesús, ¿qué dijo Jesús? Yo les haré pescadores de hombres. Ustedes solamente síganme, yo me encargo de los demás. Solamente quiero su corazón y su disposición a trabajar, y yo me encargo de darle lo demás. Y Jesús sigue diciendo lo mismo a cada vida, a cada aquel que se atreve a poner su confianza en Él, a cada aquel que se atreve a obedecer el llamado que Él está haciendo a su vida. Sigue haciendo lo mismo. Dice que reconocían que habían estado con Jesús. Jesús es el que hace la diferencia, hermano, en las vidas. Verso 19 de Mateo 4, que estamos en el verso que estamos estudiando, dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús les dice, síganme. Jesús, hermano, hace una invitación. Y como les recuerdo, esta invitación no es a la salvación, sino es una invitación a dedicar sus vidas a conocerle más de cerca, a una relación más profunda. Es una invitación a pasar tiempo con Jesús. Acuérdense que ellos ya habían estado con Jesús, ya habían presenciado milagros de Él, ya lo habían oído predicar y se habían regresado ellos, ¿verdad?, a cumplir con sus responsabilidades, su trabajo y todo. Pero ahora Jesús los vuelve a ver ahí, ¿verdad?, donde estaban trabajando, y ahora Jesús les invita, hermano, ¿ahora qué? A dedicar sus vidas a conocerle más, porque eso es lo que pasa cuando tú y yo decidimos obedecer el llamado de Dios a nuestra vida. El resultado va a ser que le vas a conocer más de cerca. Le vas a conocer más de cerca, vas a entrar en una relación más profunda. Tú oyes hablar a David en los Salmos, hermano, y dices, qué bonito habla. Quisiera conocer yo a Dios de esa manera, quisiera expresarle mi corazón de esa manera. ¿Sabes de qué es consecuencia de eso? De dedicar tu vida a conocerle más a Él. Ese es el resultado de conocerle más. Ese es el resultado de caminar más cerca con Él, de tener una relación más profunda con Dios. Eso es el resultado. Cual tú puedes abrir tu corazón a Dios. Tus palabras van a ser. ¿Por qué? Porque es algo que sale de adentro y que ha ido creciendo por tu relación que tienes con Dios, porque caminas con Él, porque le has aprendido a conocerlo más. Y entonces, hermano, la invitación de Jesús es a eso. Cuando dice, ven y síganme, hermano, vengan a verme a mí, vengan a aprender de mí. Y el resultado va a ser que sus vidas van a ser transformadas y ustedes van a ser usados para la gloria de Dios. Y ya no simplemente van a ser unos pescadores, sino ahora van a ser siervos del Dios Altísimo, en la más gloriosa misión que pueda tener un hombre, que es trabajar al lado de Dios para hablar de la palabra. Amén. Y os haré pescadores de hombres, dijo Jesús. Tú solamente sígueme, aprende de mí, como le decía. Como le digo, hermano, sí viene el temor, muchas veces viene la duda, pero recuérdate cuando viene esto,
no tiene nada que ver con lo que tú puedes hacer. Nada que ver. Solo acuérdate que aún lo que tienes y lo que haces ahorita es porque Dios te lo concede. No es por tus fuerzas, es porque Dios te lo está concediendo. El mismo Dios que te está llamando a caminar con Él de cerca, a conocerle más, a tener una relación más profunda, el que te está llamando a que le sirvas de una dedicación más grande para la gloria de Él, hermano, es el mismo que te concede despertarte cada mañana. El mismo que te está dando para pagar los biles ahorita. El mismo que te está dando la salud. Es el mismo. Nada más que ahora, hermano, siempre usted sabe que cuando pasas de part-time a full-time hay más beneficios, amén. Hay más beneficios. ¿Cuál es el beneficio más grande? Como le digo, hay beneficios que te ayudan, aquí te bendicen, pero el beneficio más grande, hermano, es que lo vas a conocer más, que vas a caminar más cerca de Él, que espiritualmente, hermano, te va a ayudar muchísimo. Amén. Entonces, hermano, no tengas miedo, hermano. No tengas miedo y no pienses que no tienes la capacidad. No tiene que ver nada con tus capacidades, no tiene nada que ver con lo que sabes. Si ustedes supieran, hermano, que esta memoria no puede retener nada. Nada, hermano. Y le dijo a Dios, ¿por qué? No se me queda nada. ¿Y sabe con qué me consuelo? Pues tengo que estar otra vez leyendo, y otra vez leyendo, y otra vez leyendo, y repitiéndome lo mismo. Porque no se me queda. Yo quisiera grabarme la Biblia y esto, pero no se me queda nada. Pero aún así Dios me tiene aquí, amén. Es la gracia de Dios. Entonces, hermano, solamente atrévete a aceptar la invitación de Dios. Yo no sé a qué te está llamando, yo no sé en qué, ¿verdad? ¿En qué tiempo estás de tu caminar con Cristo? ¿En qué etapa? Yo no sé, solamente tú lo sabes. Pero constantemente Dios está llamando a tu vida. Y no todos son al pastorado, obviamente, pero Dios te está llamando. Dios te está llamando. Tú sabes a qué te está llamando Dios. Yo no sé. Pero la obra del Señor es grande. Solamente sé obediente a lo que te está llamando. Sé fiel a lo que te está llamando. Atrévete a hacer lo que Él te está llamando a hacer. Sea lo que sea. Y vas a ver la gloria de Dios. Verso 20, hermano, de ahí del capítulo 4, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejando al instante las redes. El llamado de Jesús, hermano, implica responsabilidad, implica compromiso, implica un cambio en tu vida. Si aceptas la invitación de Jesús, tienes que disponerte a dejar aquello que estás acostumbrado a hacer regularmente. O sea, a algunos les encanta la idea de ser reconocidos, de ser vistos, de tener un liderazgo, les encanta eso. Pero, hermano, no quieren la responsabilidad. Y esto es necesario que se entienda en el llamado de Jesús. Cuando Jesús llama, hermano, ese llamado es una bendición, es un privilegio. No hay nada más grande que eso, pero implica responsabilidad, implica compromiso y implica un cambio en tu vida. No puedes seguir a Jesús y seguir viviendo y haciendo de la misma manera que estabas antes. Implicó que ellos tuvieron que dejar sus redes, tuvieron que dejar su oficio para seguir a Jesús. No podían seguir haciendo lo mismo y seguir a Jesús. Entonces, aceptar el llamado de Jesús implica eso, hermano: responsabilidad, compromiso y un cambio en tu vida. No vas a poder seguir viviendo de la misma manera. Obviamente hay un proceso. Hay un proceso. Si aceptas la invitación de Jesús, tienes que disponerte a dejar aquello que estás acostumbrado a hacer regularmente. O sea, hay cambios que tienen que suceder en tu vida para que puedas hacer lo que Dios quiere que haga.
Tienes que cambiar tu rutina de vida, tienes que cambiar tus prioridades, tienes que cambiar tus metas egoístas. Porque cuando uno vive para uno, solamente piensa en uno mismo. Pero aceptar el llamado de Jesús implica, hermano, ¿verdad?, cambiar tu rutina de vida. Yo quiero ir aquí, quiero ser allá, me gusta esto, pero si está afectando con lo que Dios me ha llamado a hacer, con dolor de mi corazón, tengo que hacerlo a un lado. Amén. Ya ahora mi prioridad tiene que ser Jesús y lo que me ha mandado a hacer. Eso tiene que ser mi prioridad. Y mis metas, hermano, las tengo que llevar a Él primero. Pero mi prioridad, mi meta principal es agradar a Dios, es vivir para lo que Él me ha llamado, porque eso debe estar en primer lugar para mi vida si yo quiero seguir a Jesús. En otras palabras, hermano, este llamado es un llamado a negarse a uno mismo, que ya muchas veces no se enseña eso, no se predica eso, pero Jesús lo dijo. El que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese, tome su cruz y sígame. Entonces, hermano, dice su palabra ahí en el texto que leemos, que dejando al instante las redes, lo siguieron. Se llegó su tiempo de estos hombres, hermano. Oyeron la voz de Dios en su corazón. ¿Y qué pasó? Hicieron su decisión. Aceptaron el llamado de Jesús. Y vemos, hermano, leyendo la palabra de Dios, ¿verdad?, lo que empezó, como leíamos hace rato, a hacer Dios a través de sus vidas. Fueron un grande instrumento en las manos de Dios, hermano. Dios los usó de tal manera para establecer la iglesia, de una manera poderosa, ¿verdad? Pero lo triste, hermano, es que a través de la historia del cristianismo, pocos, hermano, reconocen que es tiempo. Ellos reconocieron que era tiempo. Ya habían caminado con Jesús, ya lo habían sido testigos de cómo predicaba la palabra de Dios, habían sido testigos de sus milagros, habían regresado al trabajo, pero ellos supieron en esta ocasión que había llegado su tiempo de ellos y oyeron la voz de Jesús que les llamaba. Pero la mayoría, hermano, del cristiano, es triste, hermano, que no reconocen cuando es su tiempo, ¿verdad? No reconocen cuando Dios les está llamando a poner atención a su voz, al llamado que Dios les está haciendo. Y pues es muy difícil que hagan una decisión, hermano. Prefieren ignorar el llamado de Jesús a sus vidas y dicen, no es tiempo todavía, no estoy listo todavía, tengo que hacer esto primero, tengo que hacer lo otro primero. Sus prioridades son muchas otras antes que hacer caso al llamado de Dios a su vida. Ya que haga esto, ya que termine esto, ya que logre esto. Y no es como les digo que Dios quiere venir a deshacer tu vida y robarte de todo, no. Él lo que quiere, como les vuelvo a repetir, es darnos propósito. Y Él no está en contra de muchas cosas que son buenas, pero Él quiere que pongamos las prioridades y Él tiene que ser la prioridad más grande. Y dice, busca el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. O sea, Él está dispuesto a darnos, a bendecirnos, pero primero está lo primero. Primero está lo primero. Como le digo, esto, hermano, de rechazar el llamado de Dios, de poner excusas, de decir no es el tiempo para mí ahorita, no estoy en la condición de hacerlo, tengo que hacer esto primero, siempre ha estado desafortunadamente en el pueblo de Dios. Y lo vemos, hermano, hay un ejemplo en el Nuevo Testamento, vaya conmigo ahí en Ageo verso 1, 3 al 11. Ageo, hermano, para que lo encuentren más rápido, está atrás de Zacarías. Si empieza de Mateo,
Está 3 libros más atrás. Ageo capítulo 1, verso 3 al 11. Y aquí vemos cómo Dios les reclama a su pueblo, porque Él los había llamado a una misión, a reconstruir el templo, a reconstruir, ¿verdad?, aquel lugar donde ellos podían tener comunión y adorar a Dios. Pero el pueblo va y se olvida de lo que Dios les había mandado, del llamado de Dios, del propósito de Dios para su vida, y se concentran a vivir para ellos. Y vemos aquí cómo Dios les reclama. Dice Ageo capítulo 1 verso 3 al 11, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, y os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Sí, hermanos, vemos, ¿verdad?, que, como les digo, Dios les había encomendado algo, les había llamado a hacer algo, y ellos se olvidaron y se dedicaron a vivir sus vidas, ¿verdad?, y se olvidaron de lo que Dios les había dicho y se excusaban. Como digo, somos buenos para excusarnos, y decían: no es tiempo. Así como decimos nosotros: no, pues estoy muy ocupado con el trabajo, estoy muy ocupado con esto, y me voy a graduar primero, me voy a casar primero, ya que me case, ¿verdad? No, ya que me caso, no, ya que compre mi casa, tengo que trabajar doble turno para comprar mi casa. Ya cuando tengo la casa, no, pues cuando mis hijos crezcan. Ya cuando mis hijos crecen, no, pues ya cuando me retire. Pero siempre estamos posponiendo el tiempo. No es tiempo, siempre. Pero ¿qué pasa? Vemos que cuando no estamos en el propósito de Dios, cuando nos rechazamos el llamado, cuando despreciamos, ¿verdad?, y evitamos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, hermano, ¿qué pasa aquí? Está hablando, hermano, que la bendición se le estaba yendo por todos lados. No prosperaban, no iban a ningún lado. ¿Por qué? Porque vivían sin propósito. Vivir fuera de la voluntad de Dios, vivir fuera del llamado que Dios te está haciendo, es vivir sin propósito. Vivir sin propósito, cuando Dios te está llamando a algo, hermano, por más que te afanes, se va a escurrir y se va a ir por todos lados. Y tu corazón va a estar vacío, tu corazón va a estar insatisfecho, porque no estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer. Amén.
Entonces, hermano, que no haya excusa. ¿Sabe que somos tan buenos para excusarnos que nosotros mismos nos engañamos? O sea, nos convencemos que nuestra excusa es lo suficientemente válida para no obedecer a Dios, para despreciar el llamado que Dios nos está haciendo. Nosotros mismos nos convencemos. No, Señor, es que yo sí, mi corazón sí, pero no puedo ahorita. Dios sabe que no puedo. O sea, lo que pasa es que no estamos confiando. Yo le digo no porque sea la excepción, le digo porque sé que así lo hace uno. Amén. Y se convence y se engaña a uno mismo. Y no, Dios es bueno, Dios es amor. Él sabe que ahorita no puedo. Él quiere lo mejor para mí. Pues porque quiere lo mejor para ti, te está llamando. Nos pasamos la vida engañándonos y convenciéndonos a nosotros mismos que nuestras circunstancias de la vida nos justifican de ignorar y despreciar el llamado de Jesús. Ya se me fue el tiempo, hermano. Aunque el llamado de Jesús a seguirle y servirle es un privilegio y es el más grande llamado que un pecador redimido puede recibir, es necesario, hermano, que también quede claro que nadie puede aceptar la invitación de Jesús y no estar dispuesto a poner a un lado, ¿verdad?, diferentes cosas en tu vida, poner a un lado emociones y poner a un lado sentimientos. Y esto lo vamos a ver aquí en versículo 21 y 22 del 4 de Mateo, en el que estamos estudiando. Dice versículo 21: pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Hay dos tesoros en el corazón del hombre. ¿Cuáles serán esos? ¿Alguien sabe? Hay dos tesoros en el corazón del hombre: las cosas materiales y la familia. Las cosas materiales, esos son los dos tesoros en los seres humanos. Gente se mata por dinero, familias se matan por la avaricia y el dinero, porque es el tesoro de su corazón y no les importa a veces lo que tienen que llegar aún a hacer a su propia familia. Pero otro tesoro también es algo muy, cuando hablo de tesoro hablo muy valioso, muy importante, es la familia en cada uno. Usted puede ver a alguien muy tranquilo, no mata una mosca, pero métase con su familia, métase con sus hijos, y entonces ahí va a ver qué va a pasar. Entonces, hermano, uno aprecia la familia, quiere la familia, es lo normal. Pero, hermano, cuando Jesús hace ese llamado, le digo, uno tiene que estar dispuesto a poner a un lado estas cosas, hermano. Jacobo y Juan dejaron su negocio y dejaron su familia, que significa que dejaron su seguridad financiera y también, hermano, su seguridad emocional. Dice ahí la palabra que dejaron las redes y dejaron a su padre. Entonces, hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Porque la palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y para seguir a Jesús, hermano, como le digo, se necesita ponerlo a Él en primer lugar. Se necesita ponerlo en primer lugar. ¿Se acuerda usted de ese pasaje donde se acerca este joven rico a Jesús y le pregunta qué puede hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué terminó? O sea, dijo, ¿sabe los mandamientos? Sí, yo todos los sigo. Y le dijo Jesús, dice que Jesús lo vio y le amó, pero le dijo, ok, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que cuando oyó esto se entristeció, se dio la vuelta, se fue. ¿Por qué cree usted? Porque amaba más el dinero
¿qué? A Jesús. Entonces, hermano, no se puede seguir a Jesús, ¿verdad? Si tu corazón está en el dinero, o pones en primer lugar el dinero o a tu familia. El llamado de Jesús implica que, ¿verdad?, Él ocupe el primer lugar, que Él sea nuestra seguridad. Y como le digo aquí, a Jacobo y Juan dejaron su seguridad financiera y también de alguna manera emocionalmente, ¿verdad?, estaban con su papá, era despegarse de su familia. Entonces debe haber una disponibilidad para hacer a un lado todo lo que se interponga a su llamado a tu vida. Y le digo, no es que se malentienda esto, que tú tienes que Dios quiere que dejes a tu familia, o sea, hay que entenderlo bien. Lo que está diciendo aquí, que Dios tiene que ser la prioridad. Él tiene que ser la prioridad y no hay excusa, y tienes que estar dispuesto tú en el momento que se llegue que hacer esa decisión en tu caminar con Cristo. Cristo tiene que ser primero que todo lo que hay aquí, porque ni aún tú puedes poner como excusa tu familia, tu amor a tu familia o tu amor a lo que tienes en este mundo, sino Él tiene que ser la prioridad. Vamos a leer Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Y a lo mejor no los espero a que lo encuentren, ahí búsquelo, porque ya se me pasó el tiempo. Marcos capítulo 10, verso 17 al 22. Dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vaya conmigo a Lucas capítulo 14, verso 25 y 26. Dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Y como le digo, hay que entender bien ahí, está hablando de poner primero a Jesús en su vida. Y leo esto, hermano, aunque nos llevamos un poco más de tiempo, para aquellos que son nuevos, que no conocen, que vean que lo que se habla es basado en la palabra de Dios y no algo que uno está tratando de imponer o nada más, ¿verdad?, manipular aquí. Entonces, hermano, disponerse a seguir a Jesús de cerca, de una forma más profunda, y conocerle de más cerca, requiere una disposición sincera de poner toda la confianza en Jesús. Por eso es necesario tener bien claro, hermano, de qué se trata el llamado. El llamado primeramente es no a que seas rico, a que tengas todo en esta tierra, que no te falte nada, sino el llamado principalmente es a unirte a la misión de Jesús, es a expandir su reino, a llevar las buenas nuevas. También, hermano, tenemos que entender que el valor del llamado. ¿Cuál es el valor del llamado? Bueno, es un privilegio, hermano, ser llamado por Jesús. Y también, hermano, tenemos que también entender que el resultado del llamado, hermano, es para darte propósito en tu vida que te va a beneficiar y te va a ayudar, hermano. Amén. Entonces, hermano, para terminar, no sigamos diciendo no es tiempo. Pongámonos, ¿verdad?, serios,
y dejémonos de excusas. Le digo, yo no sé a qué Dios te está llamando, en qué etapa de tu caminar con Cristo estás, yo no sé, tú sabes, pero hermano, no sigamos diciendo no es tiempo. Apreciemos y demos el valor que tiene este llamado de Dios a nuestras vidas, y como les digo, acordémonos que es un privilegio. Dispongamos nuestro corazón, ¿verdad?, a poner la confianza en Dios y vivamos con propósito nuestras vidas, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a orar y así vamos a también estar compartiendo la comunión todos juntos. Lo hacemos una vez al mes, ¿verdad?, como cuerpo de Cristo. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por hacernos meditar, mi Dios, en estas verdades, mi Dios, que nos recuerdan, mi Dios, el privilegio que tú nos das, no solamente de haber, Señor, encontrado tu verdad, de estar en tu luz, de ser salvos, de tener la vida eterna, sino el privilegio que nos das ahora de ser parte de esa misión que tú tienes de establecer tu reino en los corazones de los seres humanos. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra que el deseo de tu corazón al llamar las vidas a caminar contigo más de cerca, a comprometerse contigo, Señor, en llevar y hacer la obra, Señor, de evangelizar al mundo. Mi Dios, tu corazón no tiene como propósito, ¿verdad?, cargarnos o arruinar nuestras vidas. O sea, al contrario, lo que tú deseas en tu corazón es hacernos partícipes de esta bendición tan grande, darnos propósito, Padre, para que nuestra vida no camine vacía, nuestra vida no camine sin sentido, y nos encontremos, Señor, en situaciones donde nos sentimos vacíos, nos sentimos sin propósito, nos sentimos sin rumbo, sin dirección, y viene la ansiedad, viene la tristeza, viene la depresión, y vienen todas estas cosas queriendo tomar control de mi corazón porque no estoy viviendo con propósito, Señor, y no estoy haciendo caso a lo que tú me estás llamando, Padre. Ayúdanos a entender esto, que lo único que tú quieres es el bien para nosotros, Padre. Ayúdanos a que espiritualmente en nuestro corazón podamos entender esto y podamos hacer como estos varones, mi Dios, que se dispusieron Señor, a seguirte, que se dispusieron a confiar en ti, Padre, y que pudieron experimentar tu gloria, pudieron experimentar tu poder en sus vidas, Señor, y mi Dios, tuvieron la experiencia gloriosa porque te siguieron, ser testigos de cosas gloriosas, mi Dios, a tu lado, Padre. Y eso es lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Quieres que seamos testigos personalmente cada uno de las maravillas de tu presencia, de tu gloria, Padre, porque tú te revelas a aquellos que te buscan de todo su corazón, Padre. Tú no tienes preferidos, tú te dejas encontrar por aquellos que te buscan de todo corazón, Padre. Yo te pido que te reveles a la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, y que, mi Dios, estas palabras, Señor, se repitan por medio de tu Espíritu Santo constantemente, porque tendemos a ser olvidadizos, y que tú, Señor, sigas hablando en nuestros corazones, recordándonos esta palabra, y nos des la fuerza y nos des la fe, y quites el temor y la duda y todo lo que estorba, para que nos decidamos a conocerte más, a caminar contigo más de cerca, a tener una relación más profunda, Señor, contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te doy gracias.